6:47 de la mañana, regresemos a Primera Página en nuestro segmento de análisis y de entrevistas, un segmento en el que la voz de usted también es protagonista con sus preguntas y comentarios a través de la etiqueta Primera Página. Recibimos como primer invitado de esta mañana a César Mogollón, él es coordinador de Alianza Centro, viene de Maracay, el estado Aragua. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Gracias, Rosa. Bueno, permítame quitarme el tapabocas para cumplir con las medidas de bioseguridad. Bueno, gracias Rosa por la invitación nuevamente a Primera Página. Ciertamente, bueno, somos de Aragua y venimos con toda la intención de manifestar los escenarios que estamos viviendo en Venezuela y realmente en nuestra región con el tema en materia de servicios públicos, que ciertamente hemos tenido una decadencia y deficiencia en materia de lo que tiene que ver con el agua, el tema del servicio de gas, el tema de los colectores residuales, de aguas residuales, que ciertamente hay un colapso generalizado en algunas poblaciones, particularmente del municipio donde yo vengo, hay más de 15, 17, 18 años, comunidades que tienen totalmente sus condiciones que van en vez de progreso, van en deterioro. Entonces ya están, algunas comunidades hasta están llegando al tiempo de donde las calles son de tierra. Entonces eso se debe ver con el tema, ciertamente, con la situación económica, pero también tiene mucho que ver con la ineficacia de los gobiernos anteriores, porque si son 17 años, el gobierno ha tenido 22 años en el poder. Entonces, ¿qué ha pasado en los años anteriores? Ciertamente la corrupción, la ineficacia, la incapacidad de los gobiernos y todo eso ha permeado y ha hecho que las comunidades, en vez de ir avanzando, tengan un retroceso histórico. César, a un año de la pandemia se ha venido agudizando esta situación. Recordamos también que el año pasado el estado de Aragua además sufrió los embates de las lluvias. Nuevamente estamos enfrentando el fenómeno La Niña, viene un periodo lluvioso nuevamente para esta entidad. ¿Cómo han sido los trabajos que se han venido realizando para regular el cauce de los ríos, la limpieza de quebradas, digamos, para esas medidas preventivas que se deben tomar en estas temporadas de lluvias, para evitar que vuelva a ocurrir situaciones similares? Ciertamente los gobiernos regionales y municipales en Aragua, y creo que a nivel nacional también lo pudiéramos expresar con honestidad, porque bueno, somos un movimiento nacional y recogemos de nuestra organización todas las inquietudes de nuestra militancia y nuestra dirigencia. Los gobiernos actúan en el momento de la emergencia y es un problema real, histórico, de la improvisación y la falta de planificación. Eso que tú estás diciendo es real. O sea, viene un fenómeno, ya se ha anunciado, y los gobiernos, lejos de empezar a trabajar en recuperar los espacios, recuperar las quebradas, las canales, están pintando las calles, pintando las paredes, como que si eso fuera una necesidad prioritaria ante lo que obviamente se nos avecina. Puedes pintar todas las avenidas principales, puedes mejorar el embellecimiento y el paisajismo del municipio, del estado, pero ciertamente cuando el agua cobre su cauce, la pintura, las paredes, todo lo que esté, obviamente van a ser afectadas. Entonces, existe una improvisación constante, no hay actualmente en los gobiernos regionales y municipales, no hay una política que permita la planificación preventiva ante esos escenarios. ¿Y qué está haciendo Alianza Centro por esta Mira, entidad? nosotros desde la organización, ciertamente, como lo hemos dicho, primero el tema preventivo parte del ciudadano también, el tema de la concientización de la ciudadanía, entender que los gobiernos terminan siendo ineficaces, pero también los ciudadanos tenemos que tener conciencia de ambientalismo. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de las basuras y el desperdicio no llega solo a la quebrada, ciertamente desde el ciudadano. Entonces, desde Alianza Centro estamos promoviendo realmente que los ciudadanos empecemos a asumir conductas de conciencia y formamos jóvenes y hombres y mujeres con el tema del valor de la clasificación y la desificación de la materia, obviamente lo que es orgánico e inorgánico. Eso es una tarea difícil porque es un tema de cultura ciudadana, pero nos toca desarrollarla porque es la única forma desde Alianza Centro y muchas organizaciones hacer posible. Bueno, por el costo de una maquinaria, nosotros no pudiéramos como organización desarrollar una limpieza, un dragado de un río, porque ciertamente eso implica un costo. Aparte de eso, bueno, eso está dentro del presupuesto ordinario de una institución pública y que deben cumplirlo. Pues. Y en esa formación ciudadana también hay otra rama que es importante. Por ejemplo, en el estado de Aragua tiene grandes riquezas naturales, unas costas hermosas, sí, además del parque Henry Pittier. Es decir, ¿en qué sentido Alianza Centro también colabora o ayuda para crear esa conciencia en las personas respecto al potencial que se tiene en materia turística? Obviamente, en medio de la pandemia el turismo se ha visto afectado, sin embargo, dentro de la flexibilización, Aragua es un destino turístico por excelencia para aquellos que aman la montaña y la playa. Mira, el turismo en Venezuela ha sido el más costoso históricamente, pero hoy mucho más complejo, ¿sí? Ahora, nosotros creemos, desde lo que desarrollamos en la pedagogía educativa, formativa y obviamente ambiental,
la necesidad de que desde lo local empezar a conocer nuestros espacios históricos y culturales. Cada pueblo en Venezuela, o por lo menos particularmente en Aragua, tiene una historia interesante de cómo nació, de cómo se fundó, de quiénes fueron sus fundadores, y eso se ha ido perdiendo en el hilo histórico. Eso hay que recuperarlo. Nosotros como organización venimos desarrollando toda una teoría, desarrollando todo un equipo de formación que permita levantar los valores. Caso, por ejemplo, en mi municipio, Libertador, un municipio que, bueno, logró la autonomía, su gesta de emancipación, y hoy en día está siendo amenazada porque, bueno, los gobiernos han sido tan ineficaces que no han defendido sus propios espacios autónomos, sus propias emancipación, y estamos retrocediendo. Muchos municipios está pasando eso. Entonces, hay que empezar a rescatar, y Alianza Centro está trabajando día a día en eso, con los jóvenes más que todo, porque, bueno, la cultura tiene que nacer desde la casa, de los ciudadanos. Ciertamente el sistema educativo está tan paralizado que tampoco podemos llegar a la mayor cantidad de jóvenes que pudiéramos. Pero a través de lo que podemos hacer, que son las redes sociales, a través del trabajo de calle día a día, de casa a casa, vamos llevando la incentivación de lo que es la búsqueda de incentivar a los ciudadanos para que se articulen, para que obviamente se organicen, pero también para que defiendan sus espacios históricos, culturales. Bien, hay otro de los grandes temas que crean mucha preocupación, que también el día de ayer era parte de los debates dentro de la Asamblea Nacional. Hay dos temas, el de la ley de las ciudades comunales y también están hablando de una ley de protección para las personas de la tercera edad. Hoy el tema de las pensiones han elevado a 1.800.000, digamos, el monto de los pensionados, quienes en su mayoría, obviamente, al igual que la población venezolana, lo consideran como una burla. ¿Cómo se habla de un aumento en este sentido cuando todos conocemos la realidad en los supermercados, el costo de los alimentos, de los productos básicos de la canasta alimentaria? Sí. Desde Alianza Centro, ¿qué se propone para este sector tan vulnerado? Mira, primero vamos a abordar el tema de la ley de ciudades comunales, que creo que es uno de los puntos más álgidos, porque bueno, el gobierno siempre ha desarrollado y no solo el gobierno de Chávez, de Maduro, sino que la Cuarta República también trabajó con el tema del populismo y la demagogia como un escenario de venta, de marketing, o sea, es la búsqueda del voto histórico silvestre y de la sociedad venezolana. Entonces, las leyes de ciudades comunales vienen a construir un megaparato que algunos tienen miedo, y yo puedo comprender a quienes creemos en la autonomía y en la emancipación del temor que pudiéramos tenerle al tema de la ley. Yo creo que nosotros debemos más bien organizarnos como ciudadanos a entender cosas. O sea, si el gobierno no quiere poner una ley de ciudades comunales con una visión de poder eliminar las alcaldías, bueno, hay que participar en los espacios. O sea, hay una consulta. Sí, va a existir. Y entonces los ciudadanos tenemos que empezar a generar el debate y la discusión, porque bueno, yo soy el que creo que para qué construir una mega estructura cuando se la vas a imponer tú como institución, cuando realmente el objetivo real de cómo nacieron los consejos comunales no fue así. Aquí hay que empezar a hacer un hilo conductor de la historia de cómo nace realmente los consejos comunales. Los consejos comunales nacen desde aquella vez cuando se empezaron a conformar los comités de tierras urbanas, que eran comités de trabajo, los comités de salud, los comités de adulto mayor, y después, bueno, sale una política pública. Entonces, lejos de ser una voluntad ciudadana, termina siendo una línea del gobierno partidista y terminas teniendo lo que tenemos al reflejo. Las comunas no funcionan en este país porque son instituciones que responden a un partido político, no responden a la voluntad ciudadana. Ahora, si el gobierno pretende generar espacios de participación, por lo menos en la ley de la comuna y en la ley de los consejos comunales, tienen que automáticamente eliminar el artículo número 2, que dice que solamente es para la construcción de quienes creen en el socialismo, y quienes no creemos en el socialismo, y quienes creemos en una vida de centro. Y que además fue rechazado en un proceso electoral. Claro, la mayoría de los venezolanos rechazaron ese tipo de planteamiento. Ahora, esto que hoy lanza el gobierno con la ley de ciudades comunales, yo lo veo con una honestidad, o sea, yo veo, con toda honestidad lo digo públicamente, es una trampa para colocarnos a los sectores de la oposición a debatir de si vamos o no vamos a elecciones municipales, porque si perdemos o ganamos, el gobierno nacional va a imponer sus ciudades comunales. ¿Y alguna vez usted estuvo en las filas del chavismo? ¿Cómo interpreta que antiguamente se decía dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada? Y hoy por hoy este lema lo estamos escuchando, es dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Son palabras, pero claro, tienen un gran significado, ¿no cree? El problema real del gobierno se vendió como un gobierno que buscó el nacionalismo como primer punto. Y obviamente muchos lo compramos y muchos adquirimos el conocimiento de eso. Y lejos de eso lograron construir un fenómeno de polarización, un discurso de enemigo, de los contrarios. En cualquier barrio de este país se generan campañas de terror internamente entre los ciudadanos que obviamente viven en el mismo barrio, que si izquierda o derecha. A final de cuentas, el ciudadano en el barrio, más allá de las condiciones que pueda percibir de la ideología,
es una lucha por el beneficio de la sociedad. Entonces sale el gobierno hoy en día con ese tipo de campaña, es un tema más bien para masificar su liderazgo polarizante hacia un sector del país, pero eso no es para todo. Es más, nosotros tenemos que estar claros, y a los sectores de la oposición tienen que estar mucho más claros. El gobierno en las últimas elecciones llegó a 4 millones de electores, ese es su grueso, de ahí no va a pasar. Ahora, pasaría de ahí si la oposición y los sectores que venimos de la oposición no comprendemos que hay que construir una unidad máxima que realmente emerja en el país y que reviente todo lo que obviamente ha generado la polarización. Y que también hay desaprobación por parte de la población a todos los sectores políticos. Uno ve una apatía hacia tanto la ideología de izquierda como de derecha. La gente está más en búsqueda de soluciones, sobre todo en estos momentos, a un año de la pandemia. Es decir, hay una situación que cada día pues se agrava en cuanto al sistema sanitario, al sistema económico. Digamos, ¿cómo llegarle a esa población? Por ejemplo, le hacía la pregunta de propuestas para los adultos de la tercera edad. ¿Qué respuestas le pueden dar a este tipo de población que necesita tanta respuesta? Mira, el tema de los adultos mayores, yo comentaba hace unos días en algunos compañeros, que es increíble ver compañeros de otros países que, bueno, que ya cumplieron la edad de la pensión y los llaman y, bueno, y la pensión en otro país son 500 euros, por ejemplo. Aquí en Venezuela la pensión es menos de $1. Entonces, poner a un adulto mayor a una situación tan crítica de ir a un banco a cobrar ni siquiera los 1.800, sino que terminan sacando 300, 400 bolívares, termina más bien despreciando. Una ley no viene a resolver el problema real de la estructura del problema social del país. Aquí el problema de este país se resuelve con un asunto tema político. O sea, si nosotros logramos realmente resolver el problema político que tenemos en el país, podemos empezar a atender lo económico, lo social y todas las demás áreas que obviamente este país necesita. Entonces, el problema del adulto mayor no se atiende con leyes. O sea, bienvenido sea que se generen condiciones de construcción de leyes. Ahí tenemos el caso de la ley de las personas con discapacidad en este país y realmente se cumple, realmente esas normas que se establecen, no solo los ciudadanos, sino las personas con discapacidad que día a día pelean por derechos y condiciones de igualdad. Yo he visto compañeros con problemas de discapacidad en la cola de la gasolina que no le dan permiso ni siquiera para colocar gasolina, tienen que durar 3, 4 días para intentarlo. Entonces, ¿para qué está una ley si existe un privilegio para ese sector y obviamente se lo impiden las autoridades que deberían ejecutar dicha ley? Que incluso la Constitución establece que toda población venezolana, todo trabajador tiene derecho a un salario digno que le permita por lo menos acceder a la canasta alimentaria y tener un acceso a la educación, es decir, y a otros factores como la salud de una forma gratuita, obligatoria y además de calidad. Nosotros nos vamos a una pausa, al regreso seguiremos entrevistando al coordinador de Alianza Centro. Sus preguntas para nosotros también son importantes. Etiqueta Primera Página, ya volvemos.